Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Mati Arena atiende tareas en el interior. Bueno, hoy vamos vamos a comentar sobre un tema muy importante, además, de mucha actualidad, que es el manejo responsable de las redes sociales. Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los avances comunicacionales más impresionantes de nuestra era. Han facilitado la vida cotidiana, las relaciones, el trabajo, la información, los negocios, el funcionamiento de los gobiernos y hasta los desahogos personales y grupales. De hecho, una de sus grandes ventajas es que permiten una inmediatez que jamás soñaron los medios de comunicación tradicionales, y lo hemos visto y lo estamos viendo. Juegan además un papel preponderante para la defensa del ciudadano ante las formas de poder autocrático. Últimamente, psiquiatras y psicólogos están cuestionando fuertemente la falta de atención de los padres hacia el uso indiscriminado de las redes por los menores, la parte más indefensa de todo el cuadro. Alertan acerca de los problemas de agresividad de niños en las escuelas. Todo esto por consecuencia del uso excesivo de estas tecnologías que hace que se pierda el vínculo comunicativo entre padres e hijos. También califican la situación como muy riesgosa, porque según han determinado, acaba con la creatividad innata de los menores, genera niños sin un desarrollo físico sano y adecuado, y por el rango de edad los convierte en receptores pasivos del contenido de estos artefactos. Pero para ahondar más en esta interesante temática del manejo responsable de las redes sociales, al regreso de la pausa estaremos conversando con Luis Carlos Díaz, bloguero y periodista especializado en tecnología y política. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios y enviar sus preguntas para nuestro invitado a través de la etiqueta numeral hora clave. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios utilizando la etiqueta numeral hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, como habíamos anunciado, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, colega periodista, especialista en tecnología y política además, ¿no? Además bloguero, ampliamente conocido. Bueno, bienvenido. Buenas noches, Felipe, gracias. Muy interesante acá tu presencia para conversar sobre estos temas. Y el interés es un poco ahondar en el tema de la responsabilidad en el manejo de las redes sociales, porque hay muchos comentarios y en el sentido de que no siempre estas redes son manejadas, digamos, de acuerdo pues, con criterios no solo técnicos, sino con criterios de respeto por los usuarios. En fin, ¿qué piensas tú de este tema? Lo primero es que estamos frente a un fenómeno que es novedoso, por lo tanto no están escritas las reglas. Son plataformas de comunicación que vienen sin manual de instrucciones, por fortuna, y la gente creativamente va inventando sus maneras de hacerlo. Solo que en Internet, desde sus inicios, no solamente esta era de las redes, hay una suerte de gobierno que se regula a sí mismo, una suerte de democracia deliberativa, donde la gente va puliendo sus formas, va encontrando consensos, y eso es importante, porque nos permite entender que son ciudadanos libres, que además responden a sus propias lógicas y que se van a ir amoldando a un espacio. Si hablamos de responsabilidad, habría que empezar entonces con el ecosistema de medios. Las redes son espacios donde se conversa, pero donde se produce información es en los medios tradicionales, y eso no está pasando en este momento. Entonces, por efecto de censura o autocensura, por efecto de presiones, la gente no está encontrando un menú informativo sano en los medios tradicionales, entonces va a las redes y satisface esa hambre informativa. Y eso es lo que estamos viendo ahora, cuando la gente sustituye esa información, esa alimentación noticiosa con lo que consigue, es más o menos el mismo efecto de la gente que está comiendo yuca amarga en lugar de yuca dulce, porque hay cierto desespero, cierta hambre, y por eso vemos que en redes se cometen errores. Pero eso en este momento, ¿no? Que tiene que ver con la coyuntura, con el contexto del país, pero en general, digamos, como concepto, el tema del uso de los medios de manera responsable, porque hay una diferencia entre la información que circula, generada por medios, el caso de los periódicos, los canales de televisión, las emisoras, que es una información tratada con criterios periodísticos, y esa información un poco generalizada e impune que circula en las redes también. Y entonces sería bueno establecer la diferencia entre las dos. La principal diferencia es que una cosa son medios de comunicación y otra cosa son plataformas. Las redes sociales son plataformas, no son medios, aunque allí dentro haya medios que hagan vida. Hay periodistas que hacen vida, pero también hay ciudadanos. Entonces tenemos que entender la actividad de los infociudadanos como generadores de datos, de insumos, de información.
Y es el periodista, o bueno, el que se quiera encargar de tratar eso, el que le da método, el que le da forma, el que le puede dar contexto y convertirlo en otro relato. Pero no podemos condenar el uso que le da a la gente porque primero está probando, está inventando y además está cultivando un terreno que es completamente nuevo. Cuando empiezan a llegar reportes de pueblos donde, por ejemplo, no hay medios de comunicación, uno tiene que ver eso como materia prima, como una harina que no ha sido tratada, y es el tratamiento informativo el que la convierte en pan. Pero no puedo condenar a la harina, no puedo decirle a esa gente de Socopó que me está reportando algo que lo que ellos dicen no está bien hecho. No, no, ellos están dando insumos y entonces el gran reto es que la prensa moderna, que los periodistas que puedan asumir el cambio tecnológico procesen eso y lo trabajen. Ahora, ¿qué pasa? Es un terreno también donde hay anónimos, donde hay cierta gente que lo puede utilizar de mala manera adrede y también va a tener espacios para hacerlo porque como hay un público grande, ávido de información, va a consumirla también. Claro. Tenemos un mensaje de Bolívar Divisa. Dice, las redes sociales con un buen uso ayuda a un país en crisis informativa como Venezuela, donde el periodismo es censurado. Sí, ocurre que en la medida que tengas ciudadanos capacitados para procesar mejor la información, vas a tener ciudadanos más críticos y exigentes. Y eso es lo más parecido a una democracia que podemos construir, ya que no la tenemos en otros espacios. Entonces las redes le van a permitir a la gente, primero, conectar comunidades, que ya es importante. Luego, tejer confianza, que es algo que se ha perdido. La confianza por la ruptura que ha tenido la gente con ciertos medios de comunicación hace que entonces vayan a estos espacios y la tejan nuevamente. Por eso se siguen más a personas que a marcas de medios, por eso hay confianza construida de otra manera. Ya esos dos valores son importantes porque la gente en redes va a mover opinión pública y movilización. Esa capacidad de tomar decisiones o de activarse en la calle, las redes le dan un poder fundamental. Yuviris Carrillo nos dice, son muy útiles mientras aprendamos a discernir y opinemos con sensatez respetando las opiniones de los demás, claro. No. Sí, pero sin embargo también es un espacio para el humor, es un espacio donde se pueden cometer ligerezas porque es importante que las redes sean también el eco de la calle y en la calle se habla libremente. En un medio de comunicación quizás hay un lenguaje, hay un tono, hay una manera, pero en las redes Hay unas exigencias, ¿no? hay unas Mínimas. exigencias porque es un espacio público, pero en redes no, hay nichos y eso también hay que verlo como usos creativos. Recientemente el Cheguere Bipolar recibió un premio, el Hubble, por libertad de expresión y son noticias que dan risa. Entonces es importante también entender ese nicho. Pueden dar risa, pero en un caso no son falsas, ¿no? En todo caso son como el humorismo, ¿no? Tradicional. O se adelantan a la realidad, que suele ser absurdo. También, ¿no? Pero el hecho cierto es que hasta dónde esa dualidad que existe entre esa comunicación, tú sabes, espontánea, que no siempre está pegada a la realidad, y la información periodística, porque todos los medios hoy están actuando y tienen que ver con las redes sociales. Sí. Y esa es una información que ha recibido el tratamiento periodístico normal, ¿no? En algunos casos. Lo que ocurre en redes es que cada persona que crea una cuenta también está creando una reputación. Y esa reputación es la que te juegas tweet a tweet o mensaje a mensaje. Entonces irán entendiendo que quien miente va perdiendo credibilidad y por lo tanto va a ser irrelevante en la red. Y quien acierta o quien tiene algo que ver con la realidad va a ser premiado con más visitas, con más clics, con más seguidores, con más confianza. Y ese es lo que nos amalgama en redes. Entonces yo diría que no se trata de hacer una condena del que lo hace mal, sino demostrarle que a la larga le va a ir mal por hacerlo así. No se trata de ver qué responsabilidades ulteriores hay sobre esos mensajes, porque además son algunos germinales, algunos en espacios que no están regulados por fortuna. Vamos a verlo así y además, luego vemos que quien lo haga bien es premiado. Y además el receptor juzga, ¿no? Cuando un mensaje es pertinente y cuando no, ¿no? Cuando han cultivado espíritu crítico, que también hace falta, sobre todo con WhatsApp, que es una red que no termina de ser una red exactamente, sino una plataforma privada y que no hay manera de hacer trazabilidad de dónde llega este mensaje. Entonces WhatsApp es más complicado. Bueno, Esca te dice, ¿no? La hora clave, felicitaciones, tienen un invitado de lujo. Bueno, gracias. Bienvenido el mensaje, ¿no? Bueno, y en relación a las redes, las redes, las tecnologías, el Twitter parece ser la red más popular en Venezuela, se ha generalizado. Cuéntanos el impacto de las redes en Venezuela. Ha sido importante, ya desde el año 2006 hubo un buen número de blogs, estamos hablando de entre 800 y 1000 blogs, que hicieron coberturas electorales para las elecciones presidenciales del 2006. Y eso ha ido creciendo año a año y hoy podemos hablar de millones de usuarios de estas redes. Twitter es el que más se parece a nuestra hambre informativa, porque es en tiempo real, está descentralizado, nos permite acceder a cualquier tema muy rápido. Facebook es el espacio de las conversaciones.
La gente ve que sus amigos comentan y entonces es un espacio de confianza donde la gente va llegando a acuerdos, va discutiendo, pero un espacio donde más o menos se conocen. Instagram es una red más bien aspiracional. En Instagram la gente suele ser feliz, es el espacio bonito, pero en este momento de protesta la gente también lo ha utilizado para protestar. Siempre haciendo una suerte de equilibrio, pero es el espacio donde la gente se relaja o se relajaba. Entonces no hay ninguna red mejor que otra, sino que cada una tiene una hora del día. ¿No? Se Claro, complementan de claro, alguna y manera. cada usuario se va adaptando a la suya, porque Instagram es más visual, Twitter es quizás más cerebral, porque es más de estar al día, y Facebook es cualquier cosa. Ahora, WhatsApp es Más una personal. red, es una red a la que se le dedica poco, pero que es fundamental en estos momentos porque la gente sabe que allí está conversando de manera privada. Es Más decir, directa. y no hay monitoreo, no hay espionaje posible, por lo menos no con la estructura que hay en Venezuela. Entonces es muy, muy útil en momentos de emergencia. Maurín Hernández dice, ¿cómo se orienta a las personas que buscan a quién seguir? Eso es importante porque yo le pudiese dar una lista y le digo, esta es la lista de gente que tienes que seguir, pero mejor es cuando la van descubriendo poco a poco, porque ahí sí va a ser auténtico. Es decir, Con el uso de la red, claro, ¿no? yo sigo a esta persona porque es fiable y yo demostré que es fiable. Evidentemente hay medios, hay periodistas que se han ido ganando su puesto, su nicho, y por fortuna son muchos. Yo creo mucho también en gente que está especializada por temas y por regiones. De manera que si algo ocurre en Táchira, yo espero a que lo diga esta lista de gente. Entonces lo que tiene que ir es a esa red, acudir a esa red y hacerse también su propio menú. Es como un self-service, tú te sirves de lo que quieras. Claro. También hay, y últimamente ese es un tema muy actual también, se habla de la vulnerabilidad, ¿no?, de las redes, en el caso, bueno, de Internet fundamentalmente, con estos famosos ataques ciberglobales como el que está ocurriendo actualmente. Vamos a conversar sobre eso, pero Axel Martínez dice, en Venezuela se ha convertido las redes sociales en denuncia y en otros países es para informar. Mira que una reflexión Sí, en algunos países es para interesante. entretenimiento y aquí es vital, es para estar vivo, de Eso hecho. tiene que ver con el contexto, ¿no?, del país, con el momento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Te decía en relación a la vulnerabilidad que tiene que ver con estos ataques que se han registrado últimamente. Por ejemplo, el viernes pasado fue un ataque que afectó a 150 países, ¿no?, y que sigue ahora. Hoy incluso se registran que esos efectos se han notado en Venezuela. Sí, no era un ataque exactamente contra redes sociales, sino contra computadoras que tenían el sistema operativo Windows 7. Este virus que se llamaba WannaCry, o sea, como quieres llorar, de verdad, porque te colapsa, te encripta la información de tu computadora y no podías acceder, tiene que ver con una brecha de seguridad que fue alertada hace algunos meses, pero que no se le hizo mucho caso. Cuando ese tipo de cosas ocurren, lo que se necesita es que la comunidad completa tome decisiones rápidas. La primera era no pagarle a los hackers, que estaban cobrando cerca de $300 por desencriptar. Pero la otra era instalar los parches, es decir, las actualizaciones de seguridad que tienen los sistemas operativos para poder solventarlo. Aquí fue un golazo que le marcaron al mundo, y digo al mundo porque fue mucha gente la que salió dañada y que nos enseña que hay que estar actualizados. Es decir, el tema de actualización de sistemas operativos, de antivirus, de parches de seguridad es clave para tener computadoras sanas. Claro. Yubiris Carrillo nos dice, se ha convertido en un escape para los venezolanos. Recibimos respuestas directas, no es igual un periódico o la radio. Poco Sí. tú lo comentabas, pero es bueno siempre establecer esa diferencia, ¿no? No es igual, pero tampoco compite, más bien se complementa. Lo que la gente no obtiene en un lugar lo obtiene del otro, pero siempre tiene que tener cuidado que cuando lo hace en redes es responsable en buena medida de todo lo que está consumiendo y todo lo que comparte. Este asunto de decir cómo me llegó, se los envío, es sumamente irresponsable porque entonces nos anula como sujetos. Se pierde nuestra capacidad crítica para evaluar ese contenido y reenviarlo. Y cuando uno confía en alguien, pues también tiene que tener cuidado, porque si ese alguien es un anónimo, ¿cómo responde cuando mete la pata? Eso Claro. es un problema. Moyanón nos dice, saludos al invitado. Hay muchos que aciertan con las noticias en tiempo real, pero también la tergiversan. Sí, y una ventaja que tiene Twitter, por ejemplo, es que cuando en tiempo real hay errores, hay capacidad de corregir rápidamente. Solo se necesita que Claro. la gente esté todos juntos, ¿no? Que estén conectados. En Twitter tú puedes cortar la culebra por la cabeza, es más fácil. En WhatsApp sí que es muy complicado, porque como el mensaje se riega de una manera que no puedes rastrear, no sabes qué le llegó a quién y quién se quedó con esa mala versión, entonces es complicado que la gente repregunte. Entonces lo importante es como estar sano mentalmente para poder acceder a esta información y consumirla de una manera más pensada, porque al estar más solos, al estar más, digamos, desamparados, le toca a la gente resolverse casi que como un náufrago en una isla. Claro. Bueno, Lisette dice, ¿cómo saber cuando una información es real?
Se sabe que es real cuando hay fuentes que lo confirman, y esas fuentes yo las llamo más bien fuentes pertinentes. No tiene solamente que ver con lo oficial, porque muchas veces las versiones oficiales no son reales, sino que tiene que ver con la pertinencia. Esa persona es especializada en ese tema, esa persona puede de verdad verificarlo y garantizarlo. Y la otra es estar en el lugar. Cuando se reporta lo que ocurre en un pueblo, una ciudad, no hace falta una sola persona, hacen falta varias que vayan relatando desde distintos puntos de vista. Entonces es un trabajo muy artesanal, muy cuidadoso, y que lo mejor entonces es esperar, es dedicarle tiempo antes de saltar de primero y meter la pata. El tema de las redes en Venezuela, su expansión, su crecimiento, incluso tomando en cuenta las circunstancias actuales del país, ¿cuál sería el balance en este momento? Tenemos que ver que Venezuela es un país que se estancó no solamente en crecimiento de usuarios de Internet, sino también en la velocidad. Venezuela tiene una de las velocidades más lentas del continente y eso ha sido una decisión oficial al no darle divisas al sector telecomunicaciones. Eso hace que nuestra conectividad sea pobre o sea torpe en algunas zonas, en algunas horas del día. Sin embargo, la gente accede a estas redes porque son muy textuales. Entonces, ¿cuál es la reina madre de las redes? Facebook, que puede tener en Venezuela más de 12 millones de usuarios, solo que esos usuarios no ven lo mismo. Cada uno tiene una experiencia muy distinta. ¿No? Claro, y el menú y lo que hace ahí dentro es distinto. Twitter es un número que no termina de definirse, se habla entre 4 a 6 millones, pero pudiese ser más, porque una cosa son cuentas y otra cosa son usuarios. Ahora, ya eso son más personas que los lectores de periódicos, son más que los lectores de revistas, e incluso los televidentes de la mayoría de los canales en este país. Y la red Instagram también tiene un número casi similar de usuarios, pero tenemos que entender que su uso es completamente distinto. Bueno, Samu nos pregunta, ¿qué opinas de Telegram y sus canales? Telegram es un sistema de comunicaciones, una plataforma como WhatsApp, pero primero desarrollada por un ruso en código abierto y que le permitió en su momento ser más rápida, más segura, más eficiente que WhatsApp. ¿Qué pasa? Que en algún momento se dijo que Telegram era más seguro y era real porque tenía unas comunicaciones persona a persona que sí cumplían con ese requisito. Pero cuando WhatsApp asume el nivel de seguridad que tenía la plataforma Signal, que fue la que llamaron como asesoría, ya WhatsApp tiene un nivel de seguridad que es óptimo. Entonces Telegram quedó para grupos de amigos que ya tengas ahí configurados, gente a la que le gusten los GIFs o los stickers, las etiquetas, o cuando se cae WhatsApp. Pero no vamos a ponerla en una balanza para ver cuál es mejor que otro, porque en definitiva WhatsApp ya es masivo y te permite encriptación punto a punto, que eso ya nos resuelve mucho la vida. Bueno, Blanca Flores dice, excelente invitado, es recomendable seguirlo en Twitter, confío en su información. Gracias, es ahí @LuisCarlos. Qué bueno, interesante, ¿no? ¿Piensas entonces que a pesar de todo, lo como comentábamos, las circunstancias del país, las redes siguen avanzando, bueno, en el mundo entero? Pero en el caso de Venezuela, porque sabemos que cuando se inició todo este proceso, este gran salto que se dio tecnológico de la comunicación de la información, Venezuela llegó a tener un puesto muy importante en América Latina, ¿no? Sí, de hecho Venezuela llegó a ser un país donde las empresas de telecomunicaciones presentaban sus productos. Había telefónicas o empresas de celulares que presentaban aquí sus nuevos modelos. Eso se acabó, eso quedó atrás y sin embargo hay una suerte de impulso ciudadano que nos da mucho poder. Los venezolanos hemos aprendido y hemos madurado en estos años, porque mientras otros países van casi que evolutivamente hacia la tecnología, nosotros llegamos de forma traumática, o sea, llegamos de golpe y lo necesitamos casi que para estar vivos, para conectarnos con el país. Entonces eso hace que la gente tenga que aprender aceleradamente y colectivamente. Y para mí las dos son muy buenas noticias, porque es casi como hackear la educación. Yo puedo ir a dar charlas y mañana tengo una en la Plaza de los Palos Grandes y este fin de semana vamos a Carigua o a Barquisimeto o a Maracay, pero es un grupo pequeño, son 30, 40, 50 personas una mañana. En cambio en redes son millones de personas aprendiendo unos de otros. Tenemos un mensaje ya, tenemos que ir terminando, de Noel Quijada, dice, las redes nos da una herramienta vital sobre el manejo de la información, siempre que sea oportuna, veraz y objetiva, por supuesto, ¿no? E incluso cuando no es objetiva, es decir, cuando es subjetiva, pero es honrada, también es muy buena. Porque también es bueno ver qué piensa la gente sobre lo que está pasando. Eso personal que no se nos olvide, es importante, porque también nos permite casi que bucearnos el cerebro del otro y ver cómo piensa y conectarnos con él. Bueno, Carlos, muy complacido, ¿no?, de tu presencia acá, además de tus valiosas opiniones e informaciones. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted está viendo
La hora clave. Esta noche en Reporte Estelar hablaremos sobre la situación actual del sistema eléctrico nacional. Envía desde ya tus preguntas y propuestas. Participa con el hashtag Reporte Electricidad. Reporte Estelar. Esta noche a las 8:30 por Globovisión. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. En Saga nos superamos cada día. Tecnología de punta, supervisión y un minucioso control de calidad hacen de nuestros calzados la marca líder en seguridad. Pisa fuerte, pisa confiado, deja huella. Saga. Ciao, sono la nonna di Strato Ambienti. Sicuramente vi ricorderete di me per scena come questa. Questa volta il direttore della pubblicità vuole che io vi mostri la vera cucina italiana. Questo non è un vero italiano, questo sì. Strato Ambienti, l'autentica cucina italiana. D'Italia. Artistas, periodistas, personalidades relevantes de nuestro país. Nos cuentan sus historias en exclusiva para Globovisión. En Íntimo, temporada especial desde la ciudad de Miami, con Rocío Higuera. Domingo, 10 de la noche, por Globovisión. Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios utilizando la etiqueta numeral hora clave. Bueno, tenemos más mensajes, ¿no? Gustavo Infante nos dice, creo que lo importante es investigar antes de hacer cualquier conclusión, no fiarnos ni de las fuentes. Bueno, y José Durablo Moros dice, las redes contribuyen a deshumanizar a las personas. Bueno, toda pregunta muy pertinente, y hemos conversado con nuestro invitado Luis Carlos Díaz sobre estos temas. Pero tenemos también la opinión de Esteban Oria, quien es especialista en social media, y también nos habla sobre la responsabilidad en el manejo de las redes. Las redes sociales son importantes, son la cara externa de las compañías, de las empresas en el medio digital, ¿no? El medio digital cada vez tiene más audiencia de gente, por lo tanto, imagínate tú, un mensaje que se genere por vía de redes sociales es un mensaje que tiene un impacto fundamental, trascendental. Mira, las redes sociales tienen su target, cada red social tiene su gente, su audiencia, ¿no? El caso de Twitter es una red social dirigida al sector de medios, es una red social pero puede trabajar como un medio digital. Por lo tanto se convierte en un periódico digital, pues, informativo en instantáneo, ¿no? La información es muy rápida. Facebook pues ya es mucho más familiar y Instagram pues también está tomando algunas características de Twitter. Son redes impactantes. El fake, o sea, la información falsa, la noticia falsa se estila mucho en redes como Facebook. En Twitter también, pero en Twitter lo que se genera mucho meme provocador. Entonces hay que tener mucho tacto con relación al retuiteo, al usar algún tipo de enlace no adecuado o hacerse vocero, hacerse parte de una información. Lo ideal es tener conciencia de cuáles son, digamos, los canales adecuados. En el caso de los medios de comunicación, esos serían los canales adecuados para generar una información. Creo que hay que tener cuidado porque prácticamente en muchas partes del mundo este tipo de situación se presenta. El caso de Trump, por ejemplo, quien obtuvo la victoria de la presidencia de los Estados Unidos, ayudado en gran parte por este tipo de estrategia de fake, o sea, de noticias que no están muy, digamos, muy claras. Pero en todo caso, lo recomendable es, en principio, informarse en los medios de comunicación, porque ellos ya tienen una responsabilidad legal. En caso de los periódicos, a pesar de tener una inclinación política, hay que validar esa información y buscar siempre las tendencias, todas las tendencias posibles para poder tener la información de todos los lados. Bueno, sin duda también se ha creado, con el manejo de las redes sociales,
eso que se llama la inflación digital, es decir, un hecho o un suceso es magnificado en algunas maneras, que muchas veces ello no se corresponde exactamente con la realidad. El quinto poder, como se llama al manejo de las redes, es un reto para los periodistas y editores, pero finalmente para el usuario.